los nuevos recursos informativos. Hoy en día, lo que sobra es la información. Lo que es difícil es seleccionar esa información, encontrar cuál es la verdad, cuál es la mentira, cuál es la manipulación y cuál es la información honesta y objetiva. Pues bien, ese variado conjunto de redes sociales, de plataformas de información que ahora nos acercan la realidad tal cual es, sin necesidad de filtros propios del siglo XX, pudo haber tenido como consecuencia la desestabilización, la caída de los autoritarismos, de aquel pensamiento por el cual una persona era la iluminada, era la que tenía la información, tenía el conocimiento, tenía la posibilidad de guiar a todas las demás, de forma tal que solo teníamos dos oportunidades. Una es seguir a nuestro líder en forma subordinada, porque ¿qué le vamos a criticar si él es el providencial? Él es el que sabe. O ser opositor, ser disidente y ponernos en la orilla al frente del movimiento de moda. Con la caída de la Segunda Guerra Mundial, con la caída de los autoritarismos de la Segunda Guerra Mundial, el fascismo, el nazismo, el estalinismo mismo, tuvieron como consecuencia un periodo de evolución por el cual las democracias y las repúblicas institucionalizadas se fueron no solamente fortaleciendo, sino fueron tomando cada vez el auge y la preeminencia en el mundo entero. Estados Unidos, Alemania, ahora ya una república federal democrática, Francia misma, Inglaterra, comenzaron a ser los faros que iluminaban de cultura, de democracia y de búsqueda de la libertad en el mundo entero, en el mundo occidental por lo menos. Pero hoy en día, en el siglo XXI, culminando la segunda década del siglo XXI, encontramos de que esa caída del autoritarismo individual está, en lugar de generar más espacios de libertad, está generando más bien una nueva corriente ideológica, el correctismo. El correctismo señala al disidente, señala al opositor, señala al que hace preguntas incorrectas, preguntas críticas, o que simplemente está en la universidad como profesor o como alumno y tiene ese pensamiento crítico que antiguamente se calificaba en forma positiva, porque era la academia. La universidad es el lugar donde se confrontan las ideas y se respetan y toleran todas aquellas que son diferentes a la propia. Pero hoy en día vemos que las prestigiosas universidades de California, de la costa este, censuran a algunos expositores porque le señalan de que tienen un discurso de odio. Ese discurso de odio no es el nazismo, no es un violentismo, no predica la muerte del adversario, sino que hace preguntas indiscretas. El hacer crítica de la corriente ideológica de moda hoy en día está siendo censurado por, por actos de violencia académica, impedir la realización de una conferencia, de un debate, en un claustro universitario, impedir mediante pedradas la realización de un meeting en una plaza pública, o algo más sofisticado, que es el despido de profesores disidentes, eh, eh, el bullying en redes sociales de aquella persona que se atreve a señalar una, una contradicción de las ideologías de moda. Aquella persona que se atreve a poner en relevancia
el hecho de que la inmensa mayoría de personas estamos en pro de la igualdad, en contra de todo tipo de discriminación, pero claro, no de toda discriminación, sino de toda aquella discriminación que perjudique a alguien de la ideología dominante. Pero el modelo que se nos quiere imponer dice de que sí se puede discriminar, sí se puede separar, sí se puede segregar de su ámbito laboral, profesional, académico, a la persona que, por ejemplo, manifiesta su inconformidad y su crítica y su rechazo a las formas de violencia por la discriminación racial en Estados Unidos. Aquella persona que aplaude a, a los dueños de bodegas, de negocios, de panaderías, que defendieron con armas su vida, sus ahorros, son señalados y estigmatizados en las redes sociales. Aquella persona que señala que a pesar de pedir igualdad, a pesar de luchar por la libertad y por el deseo de que cada quien concrete su proyecto de vida y su búsqueda de la felicidad a su modo, mientras no haga daño a nadie, son estigmatizados y son parte de un bullying mediático si es que se atreven a afirmar que al final de cuentas no es que existan 45 géneros, sino que hay hombres y hay mujeres. Dentro de esa órbita, dentro de esa realidad biológica, caben, por cierto, la búsqueda de todas las formas de felicidad humana, sin que pueda haber discriminación o arbitrariedad alguna, porque eso la Constitución de todos los países lo niega. Pero si no se lee hasta el final del catecismo ideológico y si no se firma todas y cada una de las páginas de ese catecismo, de, ese, de esa obligada y obligatoria creencia popular masiva, uno es disidente y uno corre el riesgo de ser tratado como un disidente en el siglo XIX. Hay nuevas formas de discriminación, hay nuevas formas de censura, hay posiblemente una gran verdad moderna universal, una posverdad, una verdad que no podemos dejar de suscribir porque peligra nuestra vida misma y nuestro proyecto de vida. Cuidado, la libertad se conquista y se gana día a día. Nadie ha ganado libertad y sin luchar por mantenerla, la ha conservado. Las sociedades modernas deben enfrentar las verdades inobjetables, deben enfrentar las perspectivas ideológicas que no admiten disidencia por ninguna explicación, por ninguna justificación. Plantear preguntas críticas, plantear reticencias, plantear observaciones a una reflexión ideológica o simplemente negarse a suscribir por entero temas de igualdad, temas de discriminación, porque van más allá de lo que significa el término mismo, igualdad, libertad, no discriminación, libertad de prensa, libertad de expresión, pueden llevar a grandes riesgos. ¿Estamos dispuestos a asumirlos? Muchas gracias.